Bienvenidos. Hoy, bueno, vamos a sumergirnos en un tema médico que es realmente crucial, la hemorragia en la primera mitad del embarazo. Tenemos como base unos extractos de documentación médica, bastante especializada, la verdad, un documento de clase de hecho sobre este tema. Y se centra sobre todo en las tres causas principales que cualquier médico debe tener en mente: el aborto espontáneo, el embarazo ectópico y, bueno, una condición que quizá es menos común pero muy importante, la enfermedad trofoblástica gestacional. Nuestro objetivo hoy es destilar un poco las claves, ¿no?, para el diagnóstico y el manejo de estas situaciones, basándonos siempre, eso sí, en lo que nos dicen estos papeles. Vamos a desgranar lo esencial. Exacto. Son escenarios clínicos que, fíjate, aunque son muy diferentes en su naturaleza y también en su pronóstico, pues comparten ese síntoma inicial que tanto alarma, que es el sangrado. Y esto, claro, obliga a hacer un diagnóstico diferencial muy cuidadoso. Y vamos a ver también cómo herramientas como la ecografía transvaginal y la medición de la hormona beta-HCG, la gonadotropina coriónica humana beta, pues han transformado radicalmente nuestra capacidad para diagnosticar y manejar estas situaciones, y hacerlo de forma temprana y precisa. Perfecto. Pues empecemos por el más frecuente, ¿no? El aborto espontáneo. Las fuentes lo definen como la finalización del embarazo antes de que el feto sea viable. Y dan un dato que impacta. La gran mayoría, o sea el 80%, ocurren en el primer trimestre. Sí. Y la incidencia clínica, la que vemos en embarazos ya confirmados, varía según las fuentes entre un 1% y un 22%. Esto entre las 5 y las 20 semanas. Es más común cuanto más temprano, claro, pero lo interesante es que un estudio que citan sugiere que la pérdida real de concepciones podría ser mucho mayor, hasta un 31%, porque muchas ocurren antes incluso de saber que hay embarazo. Son las llamadas pérdidas subclínicas. ¿Y las causas? ¿Por qué ocurren? Las fuentes como que las dividen por la mitad, más o menos. Pues sí, cerca del 50% se deben a problemas fetales. Aquí, sobre todo, anomalías cromosómicas. Las trisomías son las más frecuentes, un 50-60% de estos casos, y aumentan, como sabemos, con la edad materna. Luego está la monosomía X, el síndrome de Turner, que representa un 9-13%. Vale, ¿y la otra mitad? Claro, también condiciones médicas, por ejemplo, una diabetes que no esté bien controlada, problemas de tiroides como el hipotiroidismo, el síndrome de ovario poliquístico, el famoso SOP, o la obesidad. Y ojo a esto, que lo recalcan las fuentes. Las trombofilias, esas alteraciones de la coagulación, pues no se consideran causa de aborto espontáneo temprano. Y las infecciones, aunque uno podría pensarlo, rara vez son la causa directa en esta primera etapa. Entendido. Vayamos a cómo se presentan, a la clínica. Describen varias categorías, ¿verdad? Exacto. Primero está la amenaza de aborto. Aquí hay sangrado, quizá algo de dolor tipo cólico o en la zona lumbar, pero lo clave es que el cuello del útero está cerrado. ¿Y qué se hace? ¿Reposo? Pues mira, según los documentos, el manejo es simplemente observación. Y remarcan algo importante: el reposo en cama no ha demostrado que prevenga que el aborto siga adelante si tiene que seguir. Vale. Luego, el aborto incompleto. Ese es cuando parte del tejido del embarazo se ha expulsado, pero quedan restos dentro del útero. El cuello suele estar abierto. Y aquí la indicación es clara: hay que evacuar esos restos. ¿Cómo? ¿Cirugía? ¿Pastillas? Se puede hacer con cirugía, un legrado a la succión, o con tratamiento médico, usando misoprostol. Las fuentes sí advierten que el tratamiento médico tiene una tasa de fracaso que no es pequeña, y puede asociarse a sangrados más largos o, bueno, más impredecibles. De acuerdo. También está el aborto completo, supongo. Eso es, ahí todo el contenido del embarazo se ha expulsado. El cuello se cierra después y el sangrado y el dolor suelen ir a menos rápidamente. Aquí la ecografía transvaginal es súper importante, sobre todo para asegurarnos de que no es un embarazo ectópico. ¿Y qué se ve en la eco? Pues un útero vacío, con el endometrio finito y, claro, sin saco gestacional. Y luego mencionan uno que me llama la atención, el aborto diferido o missed abortion. Ah, sí, este es un caso donde la ecografía ha sido un antes y un después. En esta situación, el embrión o feto ha dejado de desarrollarse, ha fallecido, vamos, pero todo el tejido del embarazo sigue dentro del útero y el cuello está cerrado.
El diagnóstico ecográfico, según dicen las fuentes, es muy preciso. Se basa en criterios muy estrictos. Por ejemplo, encontrar un saco gestacional con un diámetro medio MSD de 25 milímetros o más sin ver un embrión dentro. Ok. O ver un embrión que mide 7 milímetros o más de longitud cefalocaudal, el CRL, pero sin que se detecte latido cardíaco. Esa precisión diagnóstica es de verdad uno de los grandes avances. Entendido. Criterios muy claros. Y una vez diagnosticado con esa claridad, ¿cómo se maneja el aborto diferido? Pues mira, describen 3 opciones. Una es el manejo expectante, o sea, esperar a que se expulse solo. Pero claro, puede tardar semanas y generar bastante ansiedad. Ya. Otra es el manejo quirúrgico, con el legrado por succión. Y la tercera es el manejo médico, otra vez con misoprostol. La dosis que citan es de 800 microgramos por vía vaginal y se puede repetir si no hay respuesta en 24-48 horas. ¿Y cómo se sabe que ha funcionado? Pues la confirmación viene por la caída de los niveles de la beta-HCG, yo con una ecografía de control para ver que el útero está vacío. ¿Mencionan algún otro tipo de aborto? Sí, de pasada. Hablan del aborto inevitable, que es cuando se rompen las membranas antes de las 20 semanas y el cuello ya está dilatado. Y el aborto séptico, que es una complicación muy grave, una infección asociada al aborto, a veces por bacterias peligrosas como Clostridium. Este último es una urgencia. Necesita antibióticos de amplio espectro ya, evacuación uterina por succión y, ojo, si la infección es muy severa o no responde, podría necesitarse cirugía mayor, como una laparotomía o incluso quitar el útero, una histerectomía. Vaya. Y un detalle crucial, aplicable a casi todos estos casos. Si la paciente es RH negativo, hay que ponerle la inmunoglobulina anti-D para prevenir problemas en futuros embarazos. Muy importante eso. Y para cerrar este capítulo, hablan del aborto habitual o recurrente. ¿Qué es exactamente? Pues se define como tener 3 o más pérdidas de embarazos seguidas, antes de las 20 semanas. Las causas pueden ser muy variadas y a veces, la verdad, son difíciles de encontrar. Mencionan el síndrome antifosfolípido, el APS, que es una causa autoinmune que se puede tratar, problemas anatómicos del útero, como el síndrome de Asherman, que son cicatrices internas y que afecta un 15% de estos casos, o problemas cromosómicos en los padres, aunque esto es menos frecuente, un 2-4%. ¿Y el manejo? Si se encuentra la causa claro. Pues depende de la causa, lógicamente. Si se confirma un APS, el tratamiento es con heparina de bajo peso molecular, la HBPM, y aspirina, el AS. Perdona, APS, HBPM, AS. Ah, sí. APS es el síndrome antifosfolípido, una enfermedad autoinmune. HBPM es heparina de bajo peso molecular, un anticoagulante. Y AS es ácido acetil salicílico, la aspirina de toda la vida. Vale, vale. Si hay un problema anatómico, pues se intenta corregir con cirugía. Si se sospecha un déficit hormonal, a veces se usa progesterona. Depende mucho. De acuerdo, pues dejamos el aborto y pasamos a otra causa importante de sangrado, que además puede ser una emergencia vital, el embarazo ectópico, el EC. Si el problema no es una pérdida dentro del útero, sino que el embarazo se implanta fuera. Efectivamente. El embarazo ectópico es cuando el blastocisto se implanta fuera de la cavidad del útero. Y las fuentes subrayan lo grave que puede ser. Es responsable de aproximadamente el 3% de las muertes maternas relacionadas con el embarazo. ¡Ostras! Un 3%. Es bastante. ¿Y dónde se suelen implantar? La localización más frecuente, pero por mucho, es la trompa de falopio, en el 95% de los casos. Y dentro de la trompa, la zona más común es la ampolla, un 70%. Mucho menos frecuentes son otras localizaciones, el istmo, la fimbria, la porción intersticial, que es donde la trompa atraviesa el músculo del útero, el ovario, el cuello uterino. Y puede haber uno dentro y otro fuera a la vez. Sí, eso existe, se llama embarazo heterotópico. Un embarazo normal dentro del útero y a la vez uno ectópico fuera. Es raro, pero su frecuencia ha aumentado con el uso de las técnicas de reproducción asistida, las TERRA. TRA. Técnicas de reproducción asistida, sí, como la fecundación in vitro. Entendido. ¿Y quién tiene más riesgo de tener un ectópico? Mencionan factores claros, ¿no? Sí, los principales son haber tenido cirugía en las trompas antes, ya sea para repararlas o para una ligadura de trompas, haber tenido ya un ectópico antes, esto aumenta el riesgo de repetir hasta un 10%, fíjate.
También los antecedentes de infección pélvica, como la salpingitis, que es la inflamación de las trompas. Esto puede multiplicar el riesgo. El uso de TRAC, como decíamos. El fallo de algunos anticonceptivos, como el DIU, el dispositivo intrauterino, o los que solo llevan progestágenos. Y el tabaco, el tabaquismo, también se asocia a un mayor riesgo. ¿Y los síntomas? Supongo que dependerá de si está roto o no. Parte baja del abdomen y sangrado vaginal. Este sangrado suele ser escaso y oscuro, como marrón. Pero claro, la rotura de la trompa es una emergencia quirúrgica. Ahí el dolor es súbito, muy intenso. A veces aparece un dolor referido al hombro o al cuello, que es un signo clásico de irritación del diafragma por la sangre que se acumula en el abdomen, el hemoperitoneo. Uf. Y puede acompañarse de mareo, debilidad o incluso un desmayo, un síncope, por la pérdida de sangre. La clave es diagnosticarlo antes de que rompa, entonces. ¿Cómo se hace? Mencionaste antes la beta-HCG y la ecografía. Son la pareja de oro, sí. La idea es correlacionar el nivel de la hormona beta-HCG en sangre con lo que vemos en la ecografía transvaginal. Y aquí entra un concepto importante, la zona discriminatoria de la beta-HCG. Zona discriminatoria. Es un nivel de hormona, las fuentes lo ponen entre 1500 y 2000 MU/ml, por encima del cual, si el embarazo fuera intrauterino y normal, ya deberíamos poder verlo dentro del útero con la eco transvaginal. Entiendo. Entonces, si la beta está por encima de ese nivel, pongamos 2000, y en la eco no se ve nada dentro del útero, la sospecha de ectópico es altísima. Exactamente. Las fuentes incluso dicen que con niveles por encima de 3510 MU/ml, si no ves un saco gestacional intrauterino, el diagnóstico de ectópico es casi seguro. Un 99% de los embarazos normales dentro del útero ya serían visibles. La ecografía busca activamente signos. Hay saco gestacional dentro del útero, con saco vitelino o embrión. O por el contrario, vemos una masa sospechosa fuera del útero, cerca del ovario pero separada de él. ¿Algún signo más en la eco? Sí, a veces esa masa muestra lo que llaman un anillo de fuego en el Doppler color, por la vascularización que tiene. Otro signo clave es ver líquido libre en la pelvis, que suele ser sangre, o sea, hemoperitoneo. ¿Y la progesterona en sangre ayuda? Puede dar alguna pista más, sí. Un nivel muy bajo de progesterona, por debajo de 5 nanogramos mililitro, sugiere con bastante fiabilidad que el embarazo no es viable, ya sea dentro o fuera. Y al revés, un nivel por encima de 25 nanogramos mililitro apoya mucho que sea un embarazo intrauterino viable. Es una herramienta más, digamos. Vale. Una vez que se confirma el ectópico, ¿qué opciones de tratamiento hay según las fuentes? Pues hay dos grandes vías. El tratamiento médico o el tratamiento quirúrgico. El tratamiento médico se hace con metotrexato, el MTX. Es un fármaco de quimioterapia que lo que hace es detener el crecimiento de las células. Es una opción válida si la paciente está estable hemodinámicamente, tiene pocos síntomas o ninguno, el nivel de beta-HCG no es muy alto, idealmente por debajo de 5.000 miniunidades miligramos, no se ve latido cardíaco en el embrión ectópico y la masa es relativamente pequeña, menos de 3,5 o 4 centímetros. ¿Y cómo funciona ese tratamiento con metotrexato? ¿Hay que hacer seguimiento? Se pone una dosis única intramuscular, que se calcula según la superficie corporal, 50 miligramos metro cuadrado. Y el seguimiento es, absolutamente crucial. Se miden los niveles de beta-HCG los días 4 y 7 después de poner la inyección, y se espera que bajen al menos un 15% entre esos 2 días. Si no bajan lo suficiente, puede necesitarse una segunda dosis o directamente pasar a cirugía. Importante saber eso. Y es fundamental saber que el MTX tiene contraindicaciones absolutas importantes. No se puede usar si se sospecha que está roto, si hay un embarazo intrauterino viable a la vez, durante la lactancia, o si hay problemas graves de hígado, riñón, sangre o del sistema inmune. Entendido. ¿Y si no se puede usar el metotrexato o si falla? Ahí entra la cirugía, imagino. Correcto. La cirugía es la otra opción. Y hoy en día, si la paciente está estable, se prefiere hacer por laparoscopia, que es mínimamente invasiva. Hay dos técnicas principales. La salpingostomía. ¿Salpingo qué? Salpingostomía. Se hace un corte en la trompa, se saca el tejido ectópico y se intenta conservar la trompa, pensando en futuros embarazos. Y la otra es la salpingectomía, que es quitar la trompa afectada por completo. ¿Y cuándo se hace una u otra? Se intenta siempre salvar la trompa. Bueno, depende de varios factores, cómo esté la trompa afectada, cómo esté la otra trompa, si la mujer quiere tener más hijos y el riesgo de que quede tejido ectópico persistente.
La salpingostomía conserva la trompa, pero tiene un riesgo, dicen las fuentes, que entre un 5 y un 15% de que queden restos de tejido trofoblástico. Y eso obliga a seguir midiendo la beta-HCG y a veces necesitan más tratamiento con MTX o incluso una segunda cirugía. Ah, claro. La salpingectomía elimina ese riesgo y se prefiere si la trompa está muy dañada o si ya ha habido otros ectópicos en esa trompa. Pero claro, implica perderla. ¿Y si la paciente llega muy mal, con hemorragia? Si está inestable por una rotura con hemorragia masiva, ahí no hay opción. Se necesita una laparotomía, o sea, cirugía abierta y urgente. ¿Mencionan las fuentes algún tipo de ectópico que sea especialmente complicado? Sí, destaca Lagonos. El ectópico intersticial, que se implanta en la parte de la trompa que atraviesa la pared del útero, suele diagnosticarse más tarde, entre las 8 y 16 semanas, y cuando rompe provoca hemorragias muy, muy graves por la cercanía de los grandes vasos del útero. Un signo de alerta en la eco es ver que el grosor del músculo uterino que rodea al saco, el manto miometrial, es muy fino, menor de 5 milímetros. Peligroso. Mucho. Otro es el embarazo en la cicatriz de cesárea. El saco se implanta justo en la cicatriz anterior. Tiene un riesgo altísimo de hemorragia y de que la placenta se pegue demasiado, lo que se llama acretismo. Y el ectópico cervical, que es muy raro, implantado en el cuello del útero. Suele dar sangrado sin dolor y en la eco se ve el útero vacío con el cuello muy distendido, como si fuera un reloj de arena. Cada uno de estos necesita un manejo muy específico y a menudo complejo. Vaya, queda claro que el ectópico es un desafío. Pasemos entonces al último grupo de causas de sangrado del primer trimestre que ven las fuentes. La enfermedad trofoblástica gestacional, o ETG. ¿Qué es eso exactamente? Pues la ETG es un grupo de trastornos que son poco comunes, la verdad. Se originan en el tejido que normalmente forma la placenta, el trofoblasto, y se caracterizan por una proliferación anormal de este tejido. La forma más conocida y relativamente benigna es la mola hidatidiforme. Mola. Hay distintos tipos. Sí, principalmente dos, la mola completa y la mola parcial. La mola completa tiene unas características clínicas bastante típicas. El útero suele estar mucho más grande de lo que tocaría por las semanas de embarazo. Puede haber náuseas y vómitos muy intensos, lo que se llama hiperémesis gravídica. No hay feto, ni se oye latido cardíaco. Y los niveles de beta-HCG son exageradamente altos, muchas veces por encima de 100.000 UI/ml. ¿Y en la ecografía? En la ecografía se ve una imagen muy característica que se describe clásicamente como tormenta de nieve o queso suizo. Esto corresponde a las vellosidades de la placenta que están hinchadas, sin que se vea un feto. Además, por esa beta-HCG tan alta, a veces aparecen quistes grandes en los ovarios, los quistes tecaloteínicos. ¿Y la mola parcial? ¿Es diferente? La parcial suele tener una presentación clínica menos llamativa. A menudo se parece más a un aborto incompleto o a uno diferido. El tamaño del útero puede ser normal o incluso pequeño. Puede existir tejido fetal, aunque suele ser anormal genéticamente, triploide. Y los síntomas como las náuseas o los niveles de beta-HCG no son tan exagerados como en la completa, aunque sí pueden estar elevados. En la ecografía se puede ver una placenta con cambios quísticos junto a un feto o restos fetales. ¿Y cómo se tratan estas molas, sea completa o parcial? Es evacuar el contenido del útero mediante un legrado por succión. Es el método preferido. Da igual el tamaño del útero. Pero aquí viene lo realmente crucial. El seguimiento que hay que hacer después. Es absolutamente necesario controlar los niveles de beta-HCG de forma seriada. ¿Por qué es tan importante ese seguimiento tan estricto de la beta después de una mola? Porque existe un riesgo de que la enfermedad persista o incluso degenere en una forma maligna, que es la neoplasia trofoblástica gestacional, la NTG. Por eso, las fuentes indican medir la beta-HCG a las 48 horas después de la evacuación, luego cada semana hasta que sea indetectable, menos de 5 miliunidades internacionales por mililitro, durante 3 semanas seguidas, y después una vez al mes durante 6 meses completos. Durante todo este tiempo es imprescindible usar un método anticonceptivo muy eficaz y fiable para evitar un nuevo embarazo que nos confunda al interpretar los niveles de beta-HCG. Advierten que el DIU mejor evitarlo durante este periodo. Y, como siempre, poner la anti-D si la paciente es RH negativo. Entiendo.
Esa vigilancia es para detectar si evoluciona a esa neoplasia trofoblástica gestacional, NTG. ¿Y cuándo se sospecha que ha pasado eso? Pues se sospecha NTG principalmente si los niveles de beta-HCG no bajan como deberían, después de evacuar una mola, si se estancan o peor, si vuelven a subir. También se puede sospechar si hay un sangrado uterino anormal que persiste después de cualquier tipo de embarazo, ¿eh? No solo una mola, también después de un parto, un aborto o un ectópico. El diagnóstico formal se basa en criterios que ha establecido la FIGO, la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, que analizan cómo evoluciona la curva de la beta-HCG. ¿Y qué tipo de tumor es la NTG? ¿Es grave? Histológicamente, el tipo más común de NTG es el corioncarcinoma. Es un tumor maligno que deriva del trofoblasto, muy agresivo. Tiene una gran tendencia a invadir el músculo del útero y los vasos sanguíneos y a dar metástasis a distancia muy pronto, principalmente por la sangre. Los sitios más frecuentes de metástasis son los pulmones y la vagina. Hay otros tipos histológicos más raros, como el tumor trofoblástico del sitio placentario o el epitelioide, que a veces son menos sensibles a la quimio. Si se confirma una NTG, ¿qué se hace? ¿Cómo se trata? Una vez diagnosticada, es fundamental hacer dos cosas. Primero, estadificar la enfermedad según el sistema FIGO. Estadio 1, si está solo en el útero; 2, si se extiende a otros órganos genitales; 3, si hay metástasis en pulmón; y 4, si hay metástasis en otros órganos, como hígado o cerebro. Y segundo, evaluar el riesgo pronóstico usando un sistema de puntuación de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que ha modificado la FIGO. Este sistema da puntos según varios factores: edad, tipo de embarazo previo, nivel de beta-HCG, etc. Una puntuación de 0 a 6 indica bajo riesgo y 7 o más indica alto riesgo. Esta clasificación es vital porque de ella depende el tratamiento. ¿Y cuál es el tratamiento? Mencionaste quimioterapia. ¿Hay buen pronóstico? El pilar del tratamiento de la NTG es la quimioterapia, sí. Para las pacientes clasificadas como de bajo riesgo, se suele usar quimio con un solo fármaco, monoterapia, generalmente metotrexato o actinomicina D. Para las de alto riesgo se necesita una combinación de varios fármacos, poliquimioterapia. El régimen estándar se llama EMACO, que incluye varios agentes quimioterapéuticos. Y aquí viene la buena noticia. Dicen las fuentes que a pesar de ser un cáncer, el pronóstico de la NTG, incluso si hay metástasis, suele ser excelente si se da el tratamiento de quimio adecuado. Las tasas de curación son muy altas. ¿Eso es esperanzador? Tras acabar la quimio, la vigilancia sigue siendo esencial. Se continúa controlando la beta-HCG hasta que sea indetectable y luego periódicamente durante al menos un año después de que se negativice. Y se insiste mucho en mantener una anticoncepción estricta durante todo ese año de seguimiento posttratamiento. Muy bien, pues creo que hemos hecho un buen repaso a las 3 grandes causas de sangrado en la primera mitad del embarazo que detallaban nuestras fuentes: el aborto espontáneo con sus distintas formas, el embarazo ectópico con sus desafíos diagnósticos y terapéuticos, y la enfermedad trofoblástica gestacional, desde la mola hasta la neoplasia. Sí, queda claro que ante un sangrado en esta etapa tan temprana del embarazo, pensar en estas 3 posibilidades es fundamental. La combinación de una buena historia clínica, la exploración física, la medición seriada de la beta-HCG y, de forma estrella, la ecografía transvaginal son las herramientas clave que nos permiten diferenciar estas situaciones y ofrecer el manejo más adecuado y, sobre todo, a tiempo. ¿Y con qué nos quedamos de todo esto? Pues que comprender bien estas condiciones no solo es vital para el manejo clínico y para evitar complicaciones graves, sino también para poder acompañar de una forma informada y sobre todo sensible a las personas que pasan por estas experiencias, que a menudo son emocionalmente muy difíciles. Y eso me lleva a una reflexión final, quizá para quien nos escucha. Hemos visto cómo la tecnología, especialmente la ecografía y la beta-HCG, nos permite hacer diagnósticos increíblemente precisos y tempranos, a veces incluso antes de que la persona se sienta realmente embarazada. Entonces, dado este nivel de sofisticación técnica y médica que hemos alcanzado, ¿cómo debería evolucionar el soporte emocional y psicológico que ofrecemos para que esté realmente a la altura? ¿Cómo integramos el cuidado de las necesidades emocionales con estos avances diagnósticos tan potentes? Es algo sobre lo que pensar, ¿no?